pasado domingo por fin pude ir a ver el reestreno de La ansiedad tiburón o Jaws por la celebración de sus 50 años y bueno, ya sabéis que hemos tenido este mes de agosto muchísimos estrenos alrededor de esta figura del tiburón, ¿no? Desde la misma Dangerous Animals a una película también que tenía un tiburón blanco como protagonista que han ido apareciendo, todo esperando con ganas este reestreno de una película que lleva tantos años, que yo no hace tantos años que vi, y bueno, en aquel documental que os preparé un poco un análisis de Tiburón por esta celebración de los 50 años, ya os avancé un poco mi experiencia con esta película, pero tenía la sensación que al ser un reestreno que también iba a estar en formato 4DX, ¿no? Un formato pues que no había experimentado con películas anteriores, era la primera vez que iba a vivir una película en 4DX en el cine, pues tenía ganas, también curiosidad por ver qué diferencia tenía, ¿no? Tampoco tenía la sensación de que hubiera muchas escenas que fueran quizá aprovechando como películas más modernas, pero bueno, podía ser una manera interesante de revisitar esta película que lleva tantos años. Y la verdad es que he salido muy contento porque al principio estaba un poco nervioso cuando lanzaban los trailers antes de la película y demás, porque me parecía pues que tenía mucho movimiento el asiento, no sé si me iba a enterar muy bien, ¿no? Iba a entrar en la dinámica de la película, ¿no? Porque al final Tiburón sí que podemos decir que tiene esas escenas de acción, ¿no? Y sobre todo pues la aparición de este otro personaje que es el mismo tiburón en la película, pero Spielberg convierte un blockbuster de verano, una película como esta, no solo en algo, en un viaje de acción trepidante, sino que hay mucho mensaje detrás de la película y hay muchas escenas, muchos momentos en los que puedes profundizar, puedes entrar un poco más. Y en este caso en Tiburón, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es lo que tiene que ver con el viaje que supone la película para el personaje de Roy Scheider, ¿no? Este actor que interpreta a esta gente de Brody en esa bahía. Juega mucho en esta película y esto es algo que no había percatado tanto en anteriores visionados con los personajes en los fondos, los personajes más difuminados, ¿no? Que están más desenfocados, pero los rostros, los gestos, a Spielberg le interesa mucho las reacciones, por ejemplo en las apariciones de los tiburones en el agua, sobre todo todas las escenas que tienen que ver con las apariciones cuando toda la gente está bañándose en la playa, ¿no? Y ha habido ya algunas alertas y es increíble cómo en todo momento se ven pues primeros planos en estos momentos, ¿no? Del terror, de la aparición del tiburón en primeros planos de los rostros de los niños, de los adultos, de los más jóvenes. No desperdicia en ningún momento, o sea, cada plano está medido, cada momento está seleccionado en la película para transmitir algo en base a la reacción que nosotros vemos. Nosotros no vemos al monstruo prácticamente, de hecho el tiburón tarda muchísimo en aparecer en la película, lo que es pues la figura así más aterradora, ¿no? Y cuando acaba apareciendo en la película, cuando acaba mostrándose en todo su esplendor y todo su tamaño, nos parezca descomunal, ¿no? A pesar de que hubiera una maqueta detrás de lo que se hizo para que pudiera aparecer en la película y no sea un tiburón real como tal, esta maqueta de Bruce que había, pero aún así este tiburón impone muchísimo cuando aparece. Pero es que antes de que aparezca en la película, hay cierto punto, y aquí ya entro en ese tema que os quería comentar, hay cierto punto de la película donde, y escojo algunas escenas para reforzar esto ahora, pero esa sensación de que el verdadero monstruo que presenta Tiburón no es el mismo tiburón de la película, no va de simplemente pues que presentar esta amenaza, ver cómo enfrentarse a esa amenaza, ¿no? Y toda la acción que hay rodeada, sobre todo el tramo más inicial, intermedio y el último acto, el tercer acto de la película, que es el más trepidante, donde el 4DX es donde brilla más por descontado y me lo he pasado súper bien y es súper recomendable, no sé hasta qué día estaba, pero es súper recomendable verla en 4DX, eso ya os lo digo, sobre todo por ese último tramo, pero aún así no he tenido la sensación de visionando, no he tenido la impresión de que esto fuera lo que le interesara a Spielberg de la película. Yo creo que Spielberg va un poco más allá y lo que le interesa es manifestar como de una manera animal, ¿no? En este caso pues con un tiburón, manifestar algo más temible que un animal feroz, que un animal marino asesino que se dedica, como dice Quinn en diferentes momentos, este cazador de tiburones, se dedica a matar, a comer, lo especifica mejor como duerme, come, vuelve a dormir, vuelve a comer y de hecho a veces ni se plantea que come, sino que abre esas mandíbulas tan poderosas y acaba con todo lo que puede y lo engulle todo, ¿no? Prácticamente sin masticar, ¿no? Que es lo más terrorífico. Pero dentro de todo el miedo en el mundo animal, en el reino animal que esto puede suponer, que al final no decimos de lado que es uno de los grandes depredadores, ¿no? Y uno de los grandes monstruos marinos que existen, no viene más que a manifestar, ¿no? He tenido la sensación, he tenido la impresión que es el miedo
miedo del ser humano, ¿no? El temor, la fobia. Y al final hay un viaje, porque cada personaje tiene su propio viaje en la película. Pero a mí el que más me ha interesado en este último visionado, y pues que hemos ido acompañando desde el principio, es el de este personaje de Brody. Se nos presenta como pues una persona pues con estas angustias, con estos miedos, con este estrés y tensión. Pero también vamos a ir conociéndolo un poco, ¿no? Con cierto comportamiento obsesivo. En algunos momentos, pues Spielberg se va a tomar su tiempo en mostrarte cómo analiza, cómo estudia, cómo quiere aprender sobre estos depredadores, sobre estos tiburones, mirando un montón de libros, haciendo constantes preguntas al oceanógrafo, a este experto marino que va a presentar la película más adelante y con el que va a subirse al barco en busca de este tiburón, que bueno, que él a pesar de estar trabajando en esa zona y a pesar del oficio que tiene y a lo que se dedica y encontrarse en esa isla, va a estar constantemente pues la película mostrándonos, ¿no?, esos miedos que la acompañan aún encontrándose ahí, ¿no? De no querer bañarse, ¿no? Reforzado mucho también por la figura de la mujer en la película, donde pues nos dejan caer, ¿no? Que él tiene terror, él tiene temor a que pase cualquier cosa, ¿no? Y lo vemos pues por ejemplo, una vez que ya ha aparecido el tiburón, ahí pues más justificado, que se empieza a imaginar cosas mientras ve a los diferentes niños bañándose en los primeros tramos de la película, ¿no? Como que le está pasando cosas extrañas. Hay una especie de comedia negra, no sé si llamarlo tampoco comedia negra, pero un punto cómico que le incorpora a la película Spielberg que está muy bien. Y el tiburón sí aparece, es lo más impactante, importante y el hilo conductor de la película, pero yo me ha servido en este último visionado, como os digo, como un hilo conductor de cómo este personaje, el personaje de Brody, afronta esta fobia, transcurre alrededor de la fobia, y de hecho hay momentos clave que os comentaba. Hay un momento clave, por ejemplo, donde cuando he visto esta vez la película me he fijado más en esto. Un momento clave donde el personaje se despide de su mujer. Van a embarcarse, van a entrar en este barco y todo el viaje que eso va a suponer hasta ir a por el tiburón causante de todos los estragos de la película. Pero ese momento de la despedida, ¿no? Y esos diálogos que tiene donde refuerza la idea del pánico, del miedo, no solo transmitido a través del mismo personaje de Brody, sino de su mujer, ¿no? Y de la reacción que esta misma mujer tiene a su marcha, ¿no? A introducirse en ese barco en la búsqueda de lo inexplorado, ¿no? De esa falta de seguridad que puede tener allí, ¿no? De adentrarse en el mar. Y de hecho hay otra escena ya mucho más final, ¿no? Seguramente, pues, entre medio me dejo algunos puntos. Pero ese momento final, ¿no? Ese momento final en el que el personaje de Brody aprovecha tiene un diálogo con el personaje de Hooper, con este biólogo marino, con este oceanógrafo. Y previamente, justo antes, habíamos tenido como una cara de éxtasis, ¿no? De haber terminado con este monstruo, con este miedo de este personaje, el protagonista de Brody, de este agente de policía de la isla, ¿no? Justo antes del último diálogo de la película tenemos como esta cara de éxtasis, de esta cara de felicidad máxima del personaje de Brody, ¿no? De una cara de un rostro, una reacción, ¿no? Volvemos a las reacciones. Una reacción de éxtasis, de desasosiego, liberarse él mismo, ¿no? Es un viaje que tiene hacia adentro él mismo. Es un viaje que no hace él solo en el océano hacia afuera, acompañado de todos estos personajes, para acabar con un tiburón, para acabar con este animal, sino que es un viaje que él mismo internamente hace. Hay dos viajes, el práctico de la película y el viaje que él hace, ¿no? Un viaje del héroe, digamos, podríamos llamarle así, y es con esto que he sentido como esa liberación interna que tiene el personaje. Y de hecho esto está acompañado justo después con el último prácticamente diálogo de la película que tiene con el personaje de Hooper, ¿no? Con el personaje del biólogo marino, y diciéndole el personaje de Brody a su compañero, ¿no? A su compañero tripulante de este barco: no entiendo, no sé si exactamente con estas mismas palabras, pero la idea es esta, ¿no? No entiendo cómo no me gustaba nadar antes, cómo no me gustaba adentrarme en esto, ¿no? Y es un poco como me ha transportado ese mismo diálogo, me ha reconfirmado, me ha transportado de nuevo a esa sensación que tuve con el ver el rostro de liberación, de éxtasis de él, ¿no? Y el tiempo que se toma Spielberg en mostrar esto. Por otro lado, también hay otras cosas que me han llamado bastante de la película y me han conectado más con otras obras de la filmografía de Spielberg. Y por ejemplo, una cosa que no había prestado tanta atención y en este visionado en el cine he disfrutado mucho es lo que tiene que ver con la fantasía, ¿no? Yo la tenía englobada como una película. Primero pensaba que era una película de terror. La vi la primera vez y me llevé una película de aventuras, una película trepidante y de las mejores que he visto en construcción de personajes y en un equipo aventuresco, ¿no? Que realmente pues ya te transportaba mucho al rollo de la filmografía de Spielberg. Pero esta última vez, casi que os diría
que tiene momentos la película, y yo he notado momentos de ciencia ficción, de fantasía. Ha habido momentos de tiburón. Hay una escena donde de noche el personaje de Brody, el personaje de Hooper, pues se introducen como una barca también para investigar dónde puede estar, si puede estar cerca, rodeando esa zona, porque aún tienen dudas, ¿no? De si es un cachadón, un cacharias, o están hablando de otro tiburón, aunque todas las sospechas van a que es un tiburón con una mordedura increíble, ¿no? Y destructora. Y en una exploración que hacen en la noche con unos focos, es una escena que a mí me ha transportado a momentos, por ejemplo, de E.T., de la filmografía de Spielberg, ¿no? Y creo que E.T. es posterior a esta película. Esta era, digamos, su gran primera película a nivel hollywoodense, pero está tan oscuro, solo hay como ese foco alumbrando el barco hacia diferentes lados, ¿no? Como ese equipo de exploración que va a buscar alienígenas, ¿no? Como ese niño que salía a buscar a ET, ¿no? En la película de ET el extraterrestre. Momentos de mucha fantasía. También, por ejemplo, recuerdo un momento el personaje de Brody, el personaje de Hooper y Quinn, cuando están los tres juntos y se construye este equipo, ¿no? Ahí la película cambia de chip, ¿no? Y entra más en ese tono de aventuras, pero hay un momento que es como si el barco se convirtiera en una especie de nave espacial, como una especie de reclusión del lugar donde están protegidos, donde están escondidos, de un ente maligno, un ente como, por ejemplo, estas máquinas, ¿no? Estos aliens que venían de fuera en la Guerra de los Mundos de Spielberg más adelante, y que imponían, y que el único refugio posible era encontrarse en la casa, en los sótanos, y refugiarse allí de estos peligros, ¿no? Pues un poco esta escena de los tres juntos en el barco también me ha transportado mucho, y también es de noche, ¿eh? Todas esas escenas nocturnas me han transportado a ese cine más fantástico de alienígenas, de ciencia ficción, de fantasía de Spielberg, ¿no? Y estamos hablando de un tiburón, estamos hablando de un animal que existe en nuestro planeta Tierra. He disfrutado muchísimo, me he llevado cosas distintas a visionados anteriores. Es una película que cada vez que la veo le encuentro capas, y creo que, sin duda, no sé qué pensaréis vosotros, dejadmelo en los comentarios si podéis, y me gustará también leerlo y ver qué opináis. Pero para mí, ya algún día en un futuro, porque aún me quedan algunas de Spielberg pendientes que no he visto dentro de la extensa filmografía que tiene, pero algún día realizaré algún ranking, algún top. Esta sin duda está arriba del todo. Esta es de las películas que más capas tiene, más análisis se le puede hacer, más prácticas y más directas al mensaje y más disfrutable se hace. Y vamos, que ya ha presentado a un director que ya había tenido Duel y otras películas anteriormente interesantes, pero que en esta se confirmaba como un visionario a nivel de narrar, de contar historias, y de no solo de contar pues una historia concreta, sino añadir una profundidad, un desarrollo de personaje y unos tonos que te puedes llevar diferentes cosas en los diferentes visionados que tengas de la película. Incluso si le preguntas a la gente que estaba en la sala, cada uno seguramente se ha llevado cosas distintas, lo cual habla muy bien de esta película. Pues nada, Mofinautas, hasta aquí el vídeo de hoy, de esta experiencia que tuve de los 50 años de Tiburón. Aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!